Amén. Que a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos, amigos que nos están viendo, el Señor, ¿verdad? Les ayude a poder, ¿verdad? Tener esa sabiduría, el Señor les dé esa sabiduría de entender, guardar la palabra también del Señor en el corazón, que Dios la guarde, la imprima ahí, quede grabada, porque esto es muy rico y es gratis, hermanos. Es lo más bueno de todo esto, que es gratis, ¿ya? Es algo que Dios quiere que el hombre tenga en su corazón, ¿ya? Para que pueda, ¿qué? Para que pueda, ¿qué? Recibir esta felicidad, esta bienaventuranza. Feliz, muy feliz. Claro, ¿ya? porque como hemos estado viendo hasta ahora, ¿cierto? Bueno, aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 5. Estamos viendo las bienaventuranzas, pero la estamos viendo paso a paso. ¿Ya? Amén, así es. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Con un resumen, un breve resumen de lo que hemos pasado durante estas bienaventuranzas que comienzan, un recordatorio en el libro de Mateo, capítulo 5 en adelante, ¿verdad? Tenemos las bienaventuranzas y bueno, ahí usted lo va a encontrar para que lo tenga a mano ahí, ¿ya? Y vamos a estar viendo los primeros 5 versículos, dándolo como resumen, para que podamos entrar al versículo 6, ¿verdad? Donde claro, nos toca esta semana este estudio del día martes. Así que partamos. Estuvimos en un principio, ¿verdad? Viendo este sermón del monte, donde comienza con un tema bien repetitivo o repetido, que es la felicidad. Claro. Usted lo puede encontrar ahí mismo, ¿verdad? Si ve el capítulo 5 de Mateo, va a encontrarse, ¿verdad?, con los versículos que hablan sobre, ¿verdad?, bienaventurados, ¿verdad? Que es feliz, muy feliz. O sea, la felicidad. La felicidad, bienaventurados, ¿verdad? Dice ahí, los que lloran, los pobres, ¿verdad? Los mansos, y ahí usted va a encontrar las bienaventuranzas, que son felices, muy felices. Ya esta palabra que se repite constantemente en este capítulo 5, ¿verdad? Es lo que nos lleva al estudio del día martes, ¿verdad? Así que, ¿por qué Dios, lejos de ser el aguafiesta que muchos dicen? Acuérdense que estuvimos hablando el martes nada más que antes pasado sobre que muchas personas dicen que Dios viene a dejar, a traerle problemas a su vida, que viene a hacer de aguafiestas a su vida, ¿verdad? Pero Dios, lejos de ser ese aguafiesta que todos piensan que es y que dicen, ¿verdad?, ¿qué desea Dios del hombre? Desea salvar a los hombres, desea salvar al hombre de la perdición. Entonces, de la perdición, ¿verdad?, de la condenación al infierno, Él quiere darles el poder para poder obedecer la voluntad divina, porque sin este poder que entrega Dios no podemos obedecer a esa voluntad divina. Entonces, al querer Él hacer esto a los hombres, ¿verdad?, hacerlos felices, muy felices, ¿verdad?, a la manera, ¿verdad?, de Dios, no a la manera del mundo. Dios quiere que todos sean felices, muy felices, pero a la manera de Dios, porque hay una manera del mundo, claro, y también la estuvimos viendo, claro, sino que Él quiere que sea a su manera, la manera de Dios. Es algo que perdura. Claro, entonces el mensaje de Jesús, ¿verdad?, este mensaje que está escrito aquí de Jesús, de la bienaventuranza, no calza con las normas del mundo. ¿Ya? No calza, ¿por qué? Porque su reino, dice el Señor, no es de este mundo, sino del cielo, ¿verdad? Amén. Entonces, este hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre que niega a Jesús, el que no quiere saber de Dios, el que se aleja, el que piensa que es una aguafiesta en su vida, no encuentra esa felicidad, ese feliz, muy feliz que Dios habla aquí, esa bienaventuranza, ¿verdad? No la encuentra, y no la encuentra en la pobreza, no la encuentra en el llanto, no la encuentra en la mansedumbre, como lo dice la Escritura acá. No. Y no la va a encontrar nunca. Más todo eso le suena a infelicidad más que a felicidad. Claro, entonces no lo va a encontrar nunca, y no, que quiera no lo va a encontrar. ¿Sabe por qué no lo va a encontrar? Porque estas solamente son bendiciones para el hombre espiritual. Para el hombre espiritual. Para aquel que es nueva creación en Cristo. Así es. Que es nacido de nuevo, que es lo que le predicaba Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, aunque era un hombre erudito en la Escritura, él dormía meditando en la Escritura, despertaba meditando, no entendía esto de nacer de nuevo, ¿verdad? Jesús tuvo que explicarle. Entonces es por eso que este discurso, hermanos, va dirigido a
principalmente a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos. Jesús deja claro, y lo vemos en las Escrituras, que deja bien claro que aquellos que son súbditos de su reino deben ser o son diferentes al resto, ¿ya? Estos que son diferentes, estos que son súbditos del rey, ¿ya? Se dirigen en medio del mundo, caminan, viven, conviven en el mundo, pero de una manera diferente al mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son de este mundo, porque no pertenecen a este mundo. Recordemos que las bienaventuranzas, hermanos, son progresivas, ¿verdad? Claro, eso es lo que hemos estado viendo. Claro, que son progresivas. No podemos ser, por ejemplo, mansos si no somos llorones o pobres en espíritu. ¿Ya? Entonces todo va de la mano, ¿no es? Y va en un orden lógico, que inicia con el pobre en claro, espíritu. Tiene un orden, ¿verdad? Lógico. Entonces este pobre en espíritu, hermano, que ahora se contempla a sí mismo en bancarrota espiritual, o sea, este pobre en espíritu se da cuenta de su pobreza espiritual, ¿ya? De que está en deuda, no tiene como tener esta bancarrota espiritual, lo tiene mal, ¿ya? Tiene tal agonía interna por su pecado que llora y viene a Cristo arrepentido. Así es. ¿Ya? Entonces, como podemos ver en el estudio anterior que estuvimos viendo, que es la misma medida que este pobre en espíritu, ¿verdad?, va teniendo el conocimiento correcto acerca de sí mismo, al contemplarse a la luz del carácter santo de Dios y su voluntad revelada en la palabra de Dios. ¿Qué hace este pobre en espíritu? Que se reconoce y se ve a sí mismo como alguien pecador, alguien que no merece, ¿verdad?, algo de Dios. Y al estar, ¿verdad?, cara a cara, frente a frente, a la luz, a lo santo de Dios y de su maravilloso poder, ¿verdad?, a la luz de la Escritura también, ¿verdad?, de su palabra, ¿verdad?, él se ve, ¿verdad?, como una persona que necesita de Dios. Porque carece de todo, ni siquiera tiene porque los medios para vivir de manera santa. Porque es un pobre, acordémonos que no es el pobre material, sino que es un pobre en espíritu, ¿ya? Es aquel que reconoce, es cierto, que no tiene nada para ofrecer delante de Dios. Claro. Es aquel que se reconoce que es un pecador, que no tiene ninguna salida si no fuera por medio de Cristo. Así ¿ya? es, no encuentra otra. No hay, y lo reconoce, entonces viene, como es pobre en espíritu, sabe que está en bancarrota delante de Dios y que va a perder delante de Dios, entonces llora por su condición pecaminosa y tiene tal agonía interna, como decía Pedro, por su pecado, que viene delante de Dios a clamar su ayuda, a clamar su salvación. A Cristo viene. Así es. Viene arrepentido, y entonces, como decía Pedro, esta persona, a medida que se va sumergiendo en la Escritura y se va dando cuenta de lo que la Escritura, ¿cierto?, nos va diciendo que está bien, que está mal, se va dando cuenta de lo cuán equivocado estaba. Y se va dando cuenta también de cuán santo y cuán grande es Dios. Así es. Entonces, al contemplarse a sí mismo delante de toda esta verdad, se va a ir humillando cada vez más delante de Dios, y es así como va a ser humilde. Se va a ir dejando moldear por Dios, que es lo que estábamos viendo, ¿cierto? Así que se transforma en una persona mansa, que es muy diferente a ser menso, como lo estuvimos viendo. Claro. Porque esta persona mansa lo que tiene es que tiene la capacidad de poder domar, ¿cierto?, esa rebeldía que se levanta, ¿cierto?, en contra de Dios. Porque quiere someterse a la voluntad de Dios, porque ya gustó, ¿cierto?, de una vida que sabe que no le trajo nada bueno. Así es. Y entonces ahora, habiendo experimentado el perdón de Dios por medio de Jesucristo, ahora quiere vivir una vida que agrade a Dios. ¿Ya? Entonces se va a someter a Dios, no le va a exigir nada, como estábamos viendo, porque sabe que no está en posición de exigir nada. ¿Ya? Entonces se va netamente a dejar moldear por Él, va a esperar en Él. Todas las cosas que le sucedan, Él no va a tomar la causa en sus manos, sino que las va a encomendar delante de Dios. Amén. ¿Cierto? Porque sabe que Dios es justo y sabe que Él es injusto. ¿Cierto? Entonces, ahí vamos viendo que Él va a guardar silencio. Él espera en el Señor. Todo lo encomienda al Señor. ¿Cierto? Y tiene esa lucha interna de esa vieja naturaleza pecaminosa que día a día se quiere rebelar contra la palabra de Dios,
se quiere rebelar a someterse a la obediencia, ¿cierto?, a Dios, entonces está esa lucha, que es la que hablábamos, ¿cierto? Pero siendo capacitado por el Espíritu Santo, porque esto es algo que no es humano, hermano. Con la mansedumbre no se nace, sino que es algo, es un fruto del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu. Entonces es ahí el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿cierto?, a poder domar esa vieja naturaleza, ¿cierto? Y nos ayuda a poder someternos a la voluntad de Dios. Y algo que veíamos, ¿cierto?, que es necesario ser manso para que la palabra tenga cabida en nuestro corazón. De otra forma no va a ser posible. La palabra de Dios solamente haya cabida en un corazón manso. Claro, amén. Y para poder ser manso, ¿cierto?, en nuestro trato para con los demás, primero tenemos que humillarnos y ser mansos para con Dios, que es lo que estábamos viendo, ¿cierto?, en el estudio anterior de un día martes. Amén. ¿Ya? Así como dice Joana, ¿verdad? Sobre la mansedumbre, ¿verdad? Continuamos con el versículo 6, el cual comienza diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí nuevamente encontramos algo que es ilógico al hombre natural, porque ya habíamos dicho, ¿cierto?, que este término bienaventurado se veía traducido como feliz, muy feliz, dichosos, ¿cierto? Pero aquí Jesús está diciendo en este sermón: bienaventurados, o sea, dichosos, felices, muy felices. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed. Como que no concuerda nuevamente, ¿cierto? Como lo hemos estado viendo. O sea, ¿cómo va a ser bienaventurado alguien que llora? Alguien que es pobre, ¿ya? Pero aquí vamos a ir viendo nuevamente, a la luz de la palabra de Dios, qué es lo que esto quiere, qué es lo que esto significa, ¿ya? Entonces aquí tienen hambre y sed ¿de qué? Nos dice la Escritura, de justicia. Y nos habla también de que serán saciados. Así es, ¿Ya? como podemos ver, podemos interpretarlo así a primeras, ¿verdad? Que puede ser que aquí Dios esté hablando, ¿verdad?, de un hambre física, ¿verdad?, y de una justicia de hombre. Pero el hambre y la sed son dos condiciones, ¿verdad?, trágicas, ¿ya? Y lo podemos ver, que en el mundo siempre, ¿verdad?, ha habido hambre y sed, ¿verdad?, a lo largo del mundo, de la historia del mundo, ¿verdad? Y la historia, ¿verdad?, nos ha mostrado sobre una sed y un hambre. Y muchas personas han muerto, ¿verdad?, por esta hambre física, y también han muerto por esas enfermedades que produce, ¿verdad?, Claro. esta hambre, ¿verdad?, La la mala nutrición, ¿verdad?, por haber padecido esta hambruna, ¿verdad?, y que lo lleva también a una muerte o a una enfermedad grave, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros, hermanos, nunca hemos enfrentado un hambre y una sed que ponga en riesgo nuestra vida. Claro, porque muchas veces cuando pensamos en hambre, bueno, lo asociamos netamente, por ejemplo, a saltarnos una comida, dos comidas. De repente nos podemos dar el lujo. Muchos que son, podríamos decir, regodiones, ¿cierto? Dicen, no me gusta eso, me voy a saltar esta comida, pero voy a tomar un, dice, pero sabe que va a comer, ¿cierto? O cuando hablamos de sed, uno recuerda un día caluroso, ¿cierto?, en el cual quizá muchos están alejados, no tienen acceso, ¿cierto?, a agua, pero saben que va a llegar un momento en que sí la pueden adquirir y la van a poder beber, ¿ya? Entonces, nosotros, bueno, la mayoría de nosotros nunca hemos enfrentado este tipo de hambre y sed, ¿cierto?, que ponga en riesgo nuestra vida, ¿ya? Ahora es bueno recordar que Jesús, cuando dice esto, lo está diciendo a una cultura que obviamente tenía antecedentes de hambruna. Por ejemplo, en el tiempo de José, cuando estaba en Egipto, ¿cierto?, se nos habla de una gran hambruna que, bueno, solamente provisión tenía Egipto y eran muchos los que venían a Egipto a comprar alimentos, ¿cierto? Pero el hambre que el Señor nos está hablando acá, la sed que el Señor nos está hablando acá, ¿ya?, pertenecen a una clase más intensa, como lo vamos a estar viendo, ¿ya? Claro. Esta hambre, ¿verdad?, o una persona hambrienta, ¿verdad?, tiene una pasión única, y esa pasión, ¿verdad?, también pasa de repente muchas veces a llevar a devorar comida y agua, ¿sí? Sin, claro, a destajo, ¿sí? Porque tiene una pasión, ¿verdad?, única por la comida. Es tan fuerte ese deseo que incluso puede... Nada más, no. Claro, puede borrar todo lo demás y solamente poner su atención, ¿verdad?,
en ese deseo, en esa de necesidad, claro, alimentarse, comer y todo ese tema. Entonces, justamente, ¿verdad?, en esta bienaventuranza habla de un fuerte deseo, ¿ya? Esa es la idea que tenemos que tener en mente cuando leemos esto. Cuando leemos esto tenemos que asociarlo, ¿verdad?, a esa persona que tiene esa pasión única devoradora por alimentarse, por comida, por agua, ¿verdad?, y que pierde todo lo demás, toda la atención de lo demás, solamente para poner su atención solamente en esa comida, ¿verdad? Bueno, esta bienaventuranza, ¿verdad?, tenemos que tomarla de esta forma como ejemplo, ¿verdad?, para este deseo, ¿verdad?, este deseo que tiene que tener el cristiano, este deseo de una búsqueda intensa, de una fuerza apasionada dentro del alma, pero no por comida física, no por comida física, sino por justicia. ¿Verdad? Así es. Bueno, porque muchos pueden decir, no, yo siempre tengo hambre, pero claro, no es esa hambre a la que se está refiriendo. Yo igual siempre tengo hambre, siempre tengo sed, claro, pero no es a eso lo que el Señor claro, esta analogía no demuestra que así como para la vida física, claro, se requiere alimento y agua, así también se requiere justicia para la vida espiritual. O sea, como dice aquí un comentario de MacArthur, dice, la justicia no es un complemento espiritual, opcional, no es algo opcional, sino que es una necesidad espiritual. No podemos vivir espiritualmente sin justicia, así como no podemos vivir físicamente sin comida y agua. Es ahí el tema. Eso es lo que se nos quiere dar a entender acá en esta bienaventuranza. Simplificando, o sea, alguien espiritual, un hombre, ¿verdad?, con esta espiritual de Dios, ¿verdad?, no puede dejar de lado la justicia. No, de hecho es un anhelo ferviente que está en su interior, como dice acá. Viene todo, ¿verdad?, de la mano, junto, ¿verdad?, y así puede vivir, ¿verdad?, una vida plena. Entonces, este es el deseo que tiene el pobre en espíritu, que llora por su pecado y es manso. Y se humilla delante de Dios, claro. Claro. En otras palabras, este es el anhelo del verdadero cristiano, la justicia. O sea, podemos decir en base a eso que hay muchas personas que quizás van a la iglesia todos los días, podríamos decirlo incluso, porque hay algunos que son bien activistas. Sí. ¿Ya? No se pierden predicación día domingo, estudios bíblicos están todos ahí, ¿cierto? Hacen muchas cosas, ¿cierto?, para poder agradar a Dios, pero si no tienen este anhelo por esta justicia, que nos habla acá el texto, ya podemos poner en duda, ¿cierto? O esta misma persona puede autoanalizarse y poner en duda realmente qué es lo que está sucediendo en su interior, ¿ya? Porque este es el anhelo del cristiano, del verdadero cristiano. Dice un comentario de Martin Lloyd-Jones, dice, si para usted este versículo es una de las declaraciones más bendecidas de toda la Biblia, puede estar seguro de ser cristiano. Si no es así, entonces debe examinar mejor los fundamentos otra vez. Bien, como lo que tú decías, o sea, yo puedo ir todos los días a la iglesia, puedo estar en todas las, reuniones, ¿verdad?, que me ponga la iglesia. Y actividad que se haga, ahí estoy. Claro. Pero quizás no tengo este anhelo. No tengo ese anhelo, ¿verdad? Por justicia, tengo anhelo de otras cosas. Aquí nos lleva, ¿cierto?, la Escritura a preguntar cuál es nuestro anhelo. Porque si somos cristianos, aquí la Escritura nos está dejando claro que nuestro anhelo debe ser la justicia, ¿ya? Porque quienes pertenecen al Rey, hermano, porque estamos hablando aquí de este reino de los cielos, ¿cierto? Y nosotros como súbditos de este reino, tenemos que tener esta hambre y sed por la justicia del Rey. Amén. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que anhelamos el gobierno de Dios en nuestro corazón. Anhelamos que el pecado, nuestro pecado, sea reemplazado con virtud, que nuestra desobediencia sea reemplazada con obediencia. ¿Ya? Amén. Porque aquellos que son pobres en espíritu, que lloran por su pecado, que se humillan y se dejan moldear por Dios y que anhelan justicia, ¿cierto?, están dispuestos a servirle solamente a Dios. Tienen ese anhelo ferviente en su corazón, como decíamos ahí, tomando el ejemplo del hambre. Lo demás se pierde de vista, pasa a un segundo plano, a veces ni siquiera inunda su mente, sino que lo que quieren es la santificación. Dice aquí Spurgeon,
¡ay!, dice él, no es suficiente para mí saber que mi pecado ha sido perdonado. Tengo una fuente de pecado dentro de mi corazón y de ellas fluyen continuamente aguas amargas. Oh, que mi naturaleza pueda cambiar para que yo, amante del pecado, pueda ser un amante de aquello que es bueno. Que yo, ahora lleno de maldad, pueda ser lleno de santidad. Y este anhelo, hermano, solamente lo pueden tener aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia, aquellos que vienen a Jesucristo y aquellos que ya están en Él. Solamente aquellos son los que tienen este profundo anhelo por santidad. Bueno, aquellos que reconocen también, ¿verdad?, delante de Dios esta forma pecaminosa que tenemos. Por eso, desde el nacimiento, ¿verdad? Porque Él dice que de Él brotan aguas amargas, o sea, nosotros... Por eso todo aquel que viene a Cristo es porque reconoce, ¿cierto?, que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, reconoce su falencia. Es un pobre en espíritu, como decíamos, es una secuencia, ¿cierto? Y aquel que obviamente ha sido perdonado por Dios no va a querer vivir de la misma manera, ¿cierto? Porque ya sabe que con eso no logró nada, sino que más destruyó su vida y la de los que están a su alrededor, ¿ya? Entonces, aquel que ha gustado, ¿cierto?, de la benignidad del Señor cuando nuestros pecados son perdonados, ya no quiere ser igual, ya no quiere ser Él. Como dice, quiero menguar para que Cristo sea el que crezca en mí. Ya no quiero ser pecador. Y cada día se lamenta cuando peca, cuando se equivoca. Quiere ser santo, le pide perdón al Señor, se lamenta, vuelve a caer, pero el Señor lo vuelve a levantar. Y como vamos a ir viendo, esto es un proceso, no es algo... Un anhelo de santidad día a día en el cristiano, porque como bien tú hablabas sobre ese viejo hombre que siempre quiere salir, y no es que no es que este viejo hombre se quede, ¿verdad?, el viejo hombre, la vida pasada de nosotros, ¿verdad?, los que no nacimos ahí en cuna cristiana, como se dice, pero aquellos que estuvimos, ¿verdad?, en ese lugar, ese viejo hombre siempre quiere salir a flote. Siempre se revela día a día. Y es una lucha, no solamente una lucha mensual, cada 3 veces al año, no, es todos los días y a cada momento y cada segundo de nuestra vida. Ese viejo hombre quiere salir. Aquel que no tiene lucha, hermano, con esto le queremos decir. O sea, podemos dudar de que somos cristianos, porque un cristiano tiene lucha día a día para poder someterse a la voluntad de Dios. Claro, por eso, hay una batalla interna. Por eso es la importancia de tener esa comunión de Dios constantemente en oración. Porque ello te ayuda, ¿verdad? Mediante eso Dios te ayuda a fortalecerte. Te fortalece y te capacita, ¿verdad? Y te arma, ¿verdad? Con todo lo necesario para que tú puedas hacerle frente a este hombre o a este viejo hombre que siempre quiere salir. Dios no nos deja solos, si lo hemos visto y siempre lo decimos, Dios nos deja solos. No es que te diga, ya, ven a mí y listo. No, Él te capacita, Él te instruye, Él te provee, ¿verdad?, en todo lo que tú necesitas para poder vivir en este mundo, ¿verdad?, en el cual, como vemos al principio, caminamos dentro de este mundo de maldad y todo, nos dirigimos por todos lados por este mundo, pero no somos de este mundo, vivimos diferente y tenemos que vivir diferentemente al mundo. No podemos seguir las mismas huellas de este mundo. Claro, es por eso incluso que, por ejemplo, cuando veíamos la bienaventuranza de los mansos, ¿cierto? Hablábamos de que esa palabra en el original se usaba para hablar acerca de los animales salvajes, ¿cierto? Cuando eran domados, ¿ya? Y en nosotros tiene que haber ese amansamiento, podríamos decirlo. Ya, humillarnos día a día delante del Señor, dejarnos moldear por Él. Y que nuestro yo, ¿cierto?, dejarlo a un lado. Y ese es un trabajo, no ocurre de un día para otro. Es Dios trabajando en nosotros, ¿cierto? Y obviamente eso va ocurriendo a medida que nosotros nos vamos sumergiendo en su palabra y nos vamos examinando a la luz de ella, porque la palabra es como un espejo para nosotros que nos muestra cada una de nuestras falencias, ¿cierto?, de nuestras debilidades. Y obviamente ahí el Espíritu Santo nos ayuda, nos muestra ahí dónde estamos fallando y nos lleva a Dios, a pedirle perdón a Dios, pero no solamente perdón, sino que ya tenemos un motivo para orar, rogarle para que aquel error que nos dimos cuenta que estábamos cometiendo, el Señor nos ayude para no volver a caer en lo mismo. Bueno, así es. Bueno, y ahí viene la ayuda de Dios para no volver a caer en lo mismo. Claro, y ahí nos damos cuenta de que necesitamos a Dios para todo. Claro,
por nuestra cuenta no vamos a lograr nada, ¿ya? Imposible que nosotros podamos hacer algo para poder, o hacer por nuestra fuerza algo que agrade a Dios. No, todo viene de Dios, ¿sí? Nosotros lo que hacemos para agradar a Dios es porque Dios nos ayuda a nosotros a que podamos ser agradables entre Dios. De hecho, todo esto es obra de Dios, hermano, porque ya hemos visto, ¿cierto? Sí. Que el Espíritu Santo es el que viene a nosotros cuando, ¿cierto? La Escritura nos es expuesta fielmente, tengo que decir fielmente, cuando se predica fielmente la palabra, el Espíritu Santo ahí nos está convenciendo a cada uno de nosotros de nuestro pecado. Nos convence de justicia, como dice la Escritura, y Amén. También de juicio. Amén. Nos convence de pecado, por cuanto dice la Escritura que todos somos pecadores. Nos convence de juicio, por cuanto nosotros no somos justos, somos totalmente injustos. Solamente Dios es justo. Y nos muestra que nosotros estamos en bancarrota, como hemos dicho. No tenemos nada con qué presentarnos delante de Dios. Somos unos pecadores que necesitamos de su gracia, ¿cierto? Entonces, aquel que piensa que tiene alguna justicia, la Escritura nos muestra que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Solamente Cristo vivió de manera santa. Y eso es lo que nos muestra. Y nos convence el Espíritu Santo de eso, ¿cierto? Entonces, es ahí el Espíritu Santo convenciéndonos. Y nos lleva, ¿cierto? Mostrándonos esas malas noticias, nos lleva a las buenas noticias de salvación. Cristo ahí está para ayudarte. Y viniendo a Él, es que ahí fluyen cada una de estas bienaventuranzas. Viene una de la mano con la otra, ¿ya? Entonces, por eso que vemos que este llamado de Jesús a tener hambre y sed espiritual también sigue, ¿cierto?, el orden lógico de esta progresión de las bienaventuranzas. Porque las tres primeras que hemos visto son mandatos a abandonar, ¿cierto?, cosas malas que son como estorbo, ¿ya? Estorbo en nuestra vida para poder estar en este reino. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos pobres en espíritu, estos reconocen que están en bancarrota espiritual. Esto significa, hermano, morir al yo. Yo no tengo nada delante de Dios, no tengo nada que ofrecerle, ni siquiera puedo vivir en santidad por mis fuerzas. Entonces, volverse un pobre en espíritu implica morir al yo. Soy un pecador, estoy en problemas, necesito a Cristo. Muero al yo. Aquí el yo queda por el piso, desaparece, no. Necesito a Dios. ¿Ya? Lamentarse por el pecado, obviamente, si me tengo que lamentar es porque ya estoy enfrentando mi pecaminosidad. Entonces, cuando me lamento por el pecado es porque ya me vi enfrentado, estoy enfrentado con lo pecaminoso que soy. Y eso ya queda a un lado, el yo queda a un lado, me doy cuenta de mi pecaminosidad, la entrego al Señor, le ruego a Él por eso y me vuelvo manso, ¿cierto? Lo que implica también que yo ya no tengo ningún poder. Y lo que pienso tener todo se lo entrego a Dios, dejo todo en las manos de Él, dejo todo en control de Dios. Entonces, esta bienaventuranza ya es consecuencia de las otras tres. Cuando dejamos de lado estos obstáculos, que es por eso que le digo yo que Dios tiene que ir trabajando en nosotros, va trabajando en nosotros, que nuestro yo quede a un lado, que nuestros pecados, ¿cierto?, día a día los confesemos, queden a un lado, ¿cierto?, que todo pensamiento altivo, toda cosa que se rebele en contra de Dios sea llevado cautivo a la obediencia. Amén. Y el poder, las cosas que me pasan, las situaciones que me toca vivir, las pruebas, toda cosa, yo se la entrego a Dios. Yo no tomo el poder en mis manos, sino que se lo dejo a Él porque sé que yo no tengo nada en mis manos. Que Él tiene todas las cosas en sus manos y yo no, ¿ya? Entonces ahí nos volvemos a Dios una y otra vez. Y es ahí cuando tenemos, ¿cierto?, ese gran deseo de justicia. Y usted podrá decir, ya hermano, me han hablado harto de la justicia, el anhelo del cristiano, pero ¿cómo se expresa esta hambre y esta sed por justicia? Dimos una pista hace un momento. Dijimos que el hombre anhela tener, ¿qué? Una naturaleza justa. ¿Ya? Porque aquel que se ve a sí mismo delante de Dios, a la revelación de la Escritura, ¿cierto?, se da cuenta de que Dios es justo. Y que yo soy totalmente injusto. Que siempre he vivido de manera injusta. ¿Cierto? Solamente Dios es justo. Entonces, como yo he gustado de esta benignidad del Señor, ahora yo también quiero ser como Él. Porque sé que Él es justo y es mi Padre y yo soy... Y yo también quiero ser justo. ¿Ya? Entonces, esto viene de la mano con la santificación, que también hemos dicho. O sea,
quiero ser hecho más santo. Yo no quiero ser igual, no quiero cometer los mismos errores. Quiero vivir de la manera que Dios me dice que debo de vivir. Que cada área de mi vida sea dirigida como Dios quiere que yo me dirija. Porque esto no es solamente que yo vaya a la iglesia o que yo haga esto y aquello. No. El Señor quiere gobernar nuestro corazón y dirigirnos en cada área de nuestra vida. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo también. Y este hombre, obviamente, que anhela esta naturaleza justa, que anhela ser santificado, ¿cierto? Anhela continuar esta justicia de Dios. Anhela que se vea reflejado en todo, en él, ¿ya? Y anhela también ver la justicia de Dios promovida en el mundo. Se lamenta por la violencia, se lamenta por la corrupción, se lamenta por el pecado que día a día se ve. Bueno, no es necesario verlo frente a frente, uno enciende la televisión y ya basta, está lleno de maldad, ¿cierto? Día a día vemos asesinatos, día a día vemos robos y así una innumerable cantidad de cosas, ¿cierto? Y nosotros nos dolemos por eso. Entonces anhela la justicia de Dios primeramente en su vida, ser hecho justo como Dios es justo, ¿cierto? Vivir en santidad, pero también anhela la justicia de Dios en la sociedad. Y también anhela aún con más fuerza también cuando venga ese tiempo, ¿cierto? Y estemos con nuestro Señor y ya el enemigo sea ya, todo se ha hecho, estemos con nuestro Señor y ya no haya más maldad, no haya más corrupción. Bienaventurados porque ya no va a existir el pecado y no vamos a tener ningún tipo de impedimento para poder adorarle a Él, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo, ¿cierto? Que este es el anhelo de justicia. De esta manera se puede expresar, anhelo ser justo, anhelo ser santo, anhelo continuar esta santidad, esta justicia que esté en mi vida. Y también la anhelo que también esté en el mundo, ¿cierto? Entonces, por eso es que decimos que la persona que no tiene hambre, la persona que no tiene sed, de justicia estamos hablando, ¿cierto? No tiene parte en el reino de Dios. Porque al tener la vida de Dios en mi interior, a través del nuevo nacimiento que hablabas tú, ¿cierto? Yo deseo ser más como Él y menos como yo. Anhelo crecer en Él, en su justicia, en su santidad. Ese es el anhelo ferviente que hay en aquel que ama a Dios, que tiene a Dios en su corazón. Y eso lo podemos ver evidenciado no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo. Por ejemplo, David decía en el Salmo 119, verso 97, ¿cuánto amo tu ley? En Romanos 7, 22, ¿cierto? Pablo también dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y este es realmente el deleite de aquel que ama al Señor. Anhela su palabra, anhela su ley, ¿cierto? Porque desea obedecer. Porque obviamente para poder agradar a Dios tengo que conocer a Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios tengo que conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está? En la Escritura. En la Escritura. Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto? Que la Escritura nos muestra todo eso, pero también tenemos, nuevamente aparece en mesa, nuestra vieja naturaleza que se opone. Entonces ahí aparece esa lucha con esta carne que aún no está redimida, ¿cierto? Porque el creyente tiene lucha. Y eso no es una mentira, ¿ya? Día a día tenemos que morir al yo. Día a día tenemos que entregar todas las cosas en las manos del Señor. Todo en su mano. Es día a día. No es una vez y ya. No es cuando yo solamente confesé a Cristo y me bauticé y ya estoy listo. No, esto es día a día. Y eso lo podemos corroborar a la luz del pasaje paralelo en Lucas. Ya en Lucas 6:21 también nos habla de esta bienaventuranza. Y dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Ya? Porque esta justicia, esta hambre, este deseo por la justicia de Dios, que se vea manifestada en mi vida, y anhelo esa cuando esté completa, cuando estemos con Cristo, hasta que lleguemos ahí, este tiene que ser el anhelo de nuestra vida, el anhelo diario, el anhelo por el resto de nuestra existencia terrenal, ¿ya? Es por eso que también podemos ver un verso, ¿cierto?, que nos expresa, ¿cierto?, lo que David
nos decía acá en el Salmo 63, verso 1. Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Ya? También Pablo lo sabía. Hemos visto a Pablo, ¿cierto?, que tuvo grandes visiones y revelaciones de Dios. Pero él no estaba satisfecho con eso. ¿Ya? Porque aunque él había renunciado también, vemos en Filipenses 3, ¿cierto?, del 9 en adelante, que él habla acerca de que él renuncia a su propia justicia, que era por la ley. Y él estaba creciendo en la justicia que es por Dios, por la fe, ¿cierto? Pero aún añoraba más, quería conocerle más, ¿ya? Y quería conocer este poder de la resurrección y participar, ¿cierto?, de los padecimientos de Cristo y querer llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pedro también lo sabía. Y es por eso que él expresa también ese mismo deseo y lo transmite también a la iglesia, ¿ya? Aconseja a la iglesia a través, por ejemplo, en la carta, en 2 de Pedro, en el verso 3:18, dice, creced en la gracia. Entonces ahí vemos que hay un proceso. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos corroborar, a la luz de la Escritura, que esto es algo que tiene que caracterizar nuestras vidas. Es un crecimiento, es un día a día, por el resto de nuestra existencia terrenal, hasta que estemos con el Señor. ¿Ya? Hay un comentario acá que les vamos a compartir. Dice así, tener hambre no es suficiente. Debo estar realmente muriéndome de hambre por saber lo que hay en el corazón de Dios hacia mí. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, se alimentó de algarrobas. Pero cuando estaba muriéndose de hambre, se volvió a su padre. Amén. Y ese es el punto que se enfatiza en esta bienaventuranza. No solamente tener hambre, sino que netamente estar muriéndose de hambre. Cuando alguien se está muriendo de hambre, ocurre eso que Pedro decía hace un momento, que uno, como que todas las demás cosas pasan a un segundo plano y tengo solamente mis ojos puestos en aquello que yo sé que me va a saciar. ¿Cierto? Y ese es el hambre que habla esta cuarta bienaventuranza. Esta hambre y esta sed que solamente Dios puede satisfacer. Amén. Esta hambre, este anhelo por justicia, que perdura y nunca estará uno completamente satisfecho, se puede decir, en este lado de la eternidad, ¿verdad? Claro. Porque bueno, este anhelo, ¿verdad?, nunca va a ser totalmente saciado, ¿verdad?, en esta tierra, en este lugar donde estamos nosotros. MacArthur nos deja un comentario sobre este tema y dice, ningún creyente llega a su destino, ¿verdad?, en su vida espiritual hasta que llegue al cielo. Ese es el peregrinaje que estamos hablando, el lapso de perfeccionamiento, claro, santificación. Ya. Y sobre esto dice, y reclamar perfección de cualquier tipo antes de esta fecha, aquí dice algo que es muy cierto, es el colmo del atrevimiento. Claro, no podemos reclamar perfección. Claro. Ya. Entonces, los hijos del reino, ¿verdad?, nunca dejan de necesitar o tener hambre de que más de la justicia y de la santidad de Dios y que se manifieste en ellos a través de la obediencia. ¿Ya? Pablo dice que oró por los creyentes en Filipos, ¿ya? Y su amor, que su amor abunde, ¿verdad?, o el amor de ellos abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprueben, ¿verdad?, lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nuevamente aparece el tema del proceso. El proceso. En cada uno, un proceso personal de Dios con cada uno. Que eso tiene que quedar bien claro en el cristiano. Que nosotros cuando entramos aquí, ¿verdad?, en esta decisión de aceptar a Jesucristo, como bien decía Joana, no solamente es una decisión de decir, ya, yo acepto a Jesucristo, me bautizo y estoy listo. No, esto trae mucho más, ¿ya? Viene un aprendizaje, viene
algo que Dios empieza constantemente por medio del Espíritu Santo a enseñarnos la Escritura, a mostrarnos quién es Dios, qué Dios quiere para nuestra vida, siempre lo decimos, qué Dios quiere, ¿verdad?, para nuestra vida, por qué Él, ¿verdad?, tanto nos llama, por qué tiene tanto interés en llamarnos, ¿verdad?, a nosotros, por qué nos busca tanto, por qué envía gente a predicar en las calles que de repente a mí me dejan los oídos para embarrar, por qué tanto, con tanta ansiedad, con tantas ganas, con tanto énfasis, quiere y sale a buscar todos los días al hombre para que venga el arrepentimiento. ¿Por qué? Y ahora, como si fuera poco, hasta redes sociales inundan hablando de Cristo. Claro. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere todo esto? ¿Por qué? Esto es una pregunta, ¿verdad?, que uno va respondiéndose a medida que va teniendo esa comunión con Dios. Dios se encarga mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién es el Hijo? Primeramente, ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué envía a su Hijo? ¿Por qué tanto Jesucristo aquí, Jesucristo allá? ¿Y por qué murió? Y por todo eso, ¿ya? Aquí mi pastor me da unos tips, me envía unos, ¿cuánto se llama? Unos versículos para complementar esto. ¿Por qué Jesucristo? ¿Ya? Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí estamos hablando de esa sed. Y sed de justicia. Claro, esa hambre y esa sed. O sea, en Cristo yo soy saciado de esa hambre y de esa sed. ¿Verdad? En Cristo, en Él yo soy saciado de esa sed y de esa. También me apoya con otro versículo que es Isaías 55:1, donde dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, ¿ya? Comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, ¿verdad? Ahí está hablando, ¿verdad? Está hablando de lo que Dios, ¿verdad?, quiere para nuestras vidas. Hay algo que Dios quiere para nosotros. Hay algo maravilloso que Dios quiere para nosotros, pero yo no te puedo decir a ti, hermanos, o sea, yo no te puedo pasar eso a ti, tú tienes que experimentarlo, ¿verdad? Tú tienes que experimentarlo ¿con quién? Con Él, con Jesús. Tienes que venir a Él, tienes que buscarlo a Él, tiene que entrar en tu vida para que produzca esta sed, esta hambre, ¿verdad? Gobernar tu corazón. Gobernar el corazón tuyo. Y vas a darte cuenta de lo maravilloso que es, ¿verdad?, estar en Cristo, escuchar a Cristo, obedecer a Cristo y dejarte guiar por Jesucristo. ¿Ya? El resultado, hermanos, de tener hambre y sed de justicia y ser saciado, ¿verdad?, solamente te la puede entregar Jesús. Nadie más. ¿Ya? Aquí hay una palabra que es chortazo, ¿verdad? ¿Ya? Que es saciado. Que es saciado, ¿verdad? Esta palabra chortazo es saciado y se usaba con frecuencia para alimentar animales hasta que ya no querían más. Saciados completos. ¿Ya? O sea, ya quedan con el ombligo dado vuelta, como dicen por ahí, con el ombligo parado. ¿Ya? Entonces se les permitía comer hasta que estuvieran totalmente saciados. ¿Ya? Entonces, la declaración divina de Jesús es que quienes tienen hambre y sed de justicia, se les dará esa satisfacción plena. O sea, aquí hay algo que está prometiendo Jesús, que habrá una satisfacción plena en Él. ¿Ya? Entonces, el otorgamiento de satisfacción es obra de ¿quién? De Dios. No es obra del hombre. ¿Ya? Esa satisfacción, ¿verdad?, de justicia, de sed y de hambre, solamente te la puede entregar Dios. Tú hablabas bien sobre la justicia, ¿verdad? La justicia, Dios dice, la justicia déjenmela a mí. Estén tranquilo, déjenmela a mí, que yo, Él es Dios justo, ¿verdad? Porque si nos hubiese dejado en nuestras manos la justicia, es lo más probable que nosotros hubiésemos hecho, o yo hubiese juzgado mal, ¿verdad? O hubiese juzgado mal para el otro lado. O sea, nosotros no podemos hacer justicia, solamente Dios. Y ni aunque queramos hacer justicia. Porque la justicia, nuestras justicias, como decimos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Claro.
Así que no nos podemos presentar, ¿cierto?, con nuestras justicias, que creemos que son justicias delante de Él, de ninguna manera. De hecho, nosotros, ¿cierto?, bueno, cuando se habla de justicia, ¿cierto?, podemos hablar de forma general, ¿cierto? Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, se nos imparte de su justicia a nosotros. Ahora, por eso nosotros ahora somos llamados justos delante de Dios, por medio de lo que Él hizo, de su obra redentora en la cruz. Entonces ahora nosotros somos aceptados, fuimos redimidos, somos parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos reconocemos que somos injustos y solamente Dios es justo, ¿cierto? No queremos dirigirnos como hacia adelante, de la misma manera que antes. No quiero vivir como injusto, quiero ser justo, porque ya pertenezco a este reino, ya tengo ese anhelo. Quiero que Cristo se vea reflejado en mí, se note que soy súbdito de su reino, ¿cierto? Entonces, ya aborrecemos el pecado y queremos ser como Dios, ¿cierto? Tenemos esa lucha ahí, pero queremos ser como Dios, queremos ser santos. Es por eso que Jesús le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ella es la que nos muestra. La palabra, el mismo Escritura dice, lumbrera es a mis pies tu palabra, ¿cierto? Es la que nos alumbra, nos muestra, nos guía, ¿cierto? Entonces, tenemos ese anhelo ferviente de que sea Dios el que gobierne nuestro corazón. Primeramente, para que nosotros podamos ser justos de manera personal, ¿ya? Y también queremos, como hablabas tú, de que también los que nos rodean, la sociedad, el mundo entero, ¿cierto?, también se vea reflejada, se inunde de la justicia de Dios, y que vamos a ver en un futuro de que así será, porque Dios lo dijo, ¿cierto? Y anhelamos netamente ese momento. Entonces, hasta ese momento, hasta ese entonces, nosotros nunca vamos a tener satisfecha nuestra hambre y sed de justicia, nuestro anhelo por santidad, diciéndolo de otra manera, ¿ya? Vamos a continuar con hambre y sed, vamos a seguir anhelándola, hasta que seamos revestidos completamente de la justicia de Cristo, vuelvo a enfatizar, de Cristo. Nuestra parte es buscar a Dios, la parte de Él es saciar. Él nos brinda todo, hasta nos impartió su justicia, Jesús. Como decías tú, déjalo en mis manos. Claro. Todo en sus manos. Nosotros estamos en sus manos. Entonces, aunque, ¿cierto? Esto, una vez más aquí hay una maravillosa paradoja, ¿cierto? Porque dice que aquellos que son santos, que buscan, ¿cierto?, continuamente esta justicia de Dios, siempre quieren más y nunca la van a conseguir toda de este lado de la eternidad, ¿cierto? Nos dice la Escritura que vamos a ser saciados. Y bueno, ahí dice, serán saciados. No habla de un futuro, pero va a ser, ¿ya? Bueno, nosotros, por ejemplo, usted puede tener su platillo favorito, su helado favorito, su pastel favorito, ¿cierto? Y puede comer hasta el punto, como decías tú, cuando hablabas de la parábola en el original, de ser saciado, que dice que es como cuando se hablaba acerca de los animales que comían hasta ya ser saciados. Nosotros igual. Algo que nos gusta lo podemos comer hasta ser saciados, ¿cierto? Hasta ya no poder más, ¿ya? Pero nuestro gusto por eso aumenta, ¿cierto? Y puede llegar otra ocasión y nuevamente lo queremos. Y algunos comen todos los días, ¿cierto? Se sacian cada día y anhelan más, porque les trae satisfacción a aquello que les gusta. Ese pastel, ese quequito, no sé lo que a usted le gusta, hermano, tal plato de comida, usted lo anhela. Se satisface, pero quiere volver a comerlo, porque le gustó, le satisfació, ¿cierto? Entonces, la persona que tiene realmente hambre y sed de justicia, ¿ya?, también la va a encontrar, pero la va a anhelar cada vez más y más, comparándolo con ese ejemplo, ¿cierto? Vamos a querer más y más, ¿ya? Ahora, este tema de la saciedad divina, para quienes buscan y aman al Señor, es un tema repetido ya en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 107:9 dice así: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta, perdón. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahí vamos viendo que se va mostrando en la Escritura el tema de la saciedad. Salmo 23, el verso 1 y el 5 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y después declara, aderezas mesa delante de mí, mi copa está rebosando. Jeremías también profetizó en Jeremías 31:14, dice, mi pueblo será saciado. ¿Saciado de qué? De bien, dice aquí. Dice Jehová. Dice Jehová. En Juan 4:14 vemos a Jesús hablando con la mujer samaritana. Cuando le dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y también vemos a Jesús en Juan 6, el verso 35, cuando él habla a la multitud, aquellos que le seguían por los panes y los peces. Le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí vemos que es un tema repetido, el tema de la saciedad en las Escrituras. ¿Ya? Como estamos viendo, hermanos, los que están espiritualmente hambrientos no piden éxito económico, no piden satisfacción personal, no piden ser populares o cualquier cosa que usted se pueda imaginar, sino que el anhelo es Cristo. Solo Cristo. Y lo que Dios en su sabiduría, en su amor, en su misericordia, en su soberanía, nos otorgue por medio de Cristo. Sea lo que sea o sea lo que no sea. ¿Ya? Pero su vista está ¿en qué? En Cristo. Porque ahí está, ahí vamos a estar totalmente saciados. Va a llegar aquel día. Y anhelamos ese día fervientemente. Los que están espiritualmente hambrientos claman, quebrantada está mi alma, de desear tus juicios en todo tiempo. Pero como ya hemos visto, no es Señor, darles en la torre a ellos, es primero conmigo. Primero Dios quiere tratar conmigo, quiere que yo me dé cuenta de mis cosas, que yo me dé cuenta que soy injusto y que Él es justo. Quiere trabajar en mí para que yo anhele, ¿cierto? Ser como Él y menos como yo. Que eso se vea reflejado en cada área de mi vida, para que se note que yo soy súbdita de su reino. Que se note que somos diferentes, ¿ya? Y cada día vamos a tener ese anhelo, hermano. Como dice ahí, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, no en un momento, no otra cosa, en todo tiempo. Y confiesan, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure mi espíritu dentro de mí. Vemos algo que es incansable, algo que invade nuestro interior. Y aquí, y volvemos a lo mismo. Este es el anhelo del verdadero cristiano. Y aquí nos podemos ver a la luz de todo esto, nos podemos examinar. ¿Es este nuestro anhelo? ¿Es este su anhelo, hermano? La justicia de Dios. ¿Tiene hambre y sed de justicia? ¿Usted anhela que Dios gobierne su corazón? ¿Usted anhela, cierto, ser justo como Dios es justo, ser santo como Dios es santo? ¿Anhela ese día cuando el pecado se ha echado a un lado y ya no tenga ningún tipo de impedimento para servir a Dios y estar con Él y gozarse en Él? ¿Es ese su anhelo? Si no, nos tenemos que replantear el fundamento, como decía acá el comentario de Martin Lloyd-Jones, cuando dice, si para usted este versículo es una de las declaraciones más bendecidas de toda la Biblia, puede estar seguro de ser cristiano. Si no es así, entonces debe examinar mejor los fundamentos otra vez. Porque este es el anhelo de aquellos que son pobres en espíritu, de aquellos que lloran por su pecado y por todo el pecado en general, y se dejan moldear por Dios. Se dejan moldear por Él. ¿Por qué? Porque quieren ser justos como Él. Quieren ser como Él. Que se note que son de Él. Amén. Bueno, podemos ver nuevamente, ¿verdad? Yo creo que muchos hermanos han leído este capítulo 5 de Mateo, han leído las bienaventuranzas. Y muchas veces pasamos por estos versículos, hermanos, y vemos y decimos, oh, qué bonito, pero hay algo muy importante que Dios dice, que no solamente yo tengo que leer las escrituras, sino que tengo que escudriñarlas. Y cuando yo escudriño las escrituras, ¿verdad? Cuando yo me dedico a estudiar las escrituras, me encuentro con esto, ¿ya? Que muchas veces, es que entonces no era lo que yo creía que era, o no era lo que a mí me habían dicho. O sea, vemos, ¿verdad?, que aquí habla de un hambre y una sed, y que muchos podrían decir,
Bueno, aquellos que tienen hambre física, que tienen sed física, ¿verdad? Van a ser bienaventurados, ¿verdad? Tienen hambre y son que buscan la justicia y todo, que son justos y todo eso. Pero acá Dios nos deja nuevamente, como le encanta dejarnos de cabeza nuevamente, con nuestra pequeña, finita sabiduría, que nosotros pensamos que tenemos sabiduría. Pero aquí nuevamente Dios nos da vuelta el cerebro, nos mueve y nos deja humeando la cabeza, ¿verdad? Porque lo que realmente Él quiere, ¿verdad?, es que haya en el corazón del hombre un deseo de que Dios trabaje con su vida y entienda de una vez que todo lo que Él necesita lo encuentra en Jesús. Amén. Lo encuentra en Dios. ¿Quieres ser feliz, muy feliz? Ven a mí. Ven a mí. Porque aquí te vas a dar cuenta y vas a empezar a darte cuenta que eres pobre. Que quieres y anhelas, ¿verdad?, esta justicia y que te vas a dar cuenta que tienes sed y hambre de esta justicia. Cuando nosotros vamos y venimos a Jesucristo en nuestra intimidad, ¿verdad?, venimos, ¿verdad?, con esa soberbia ante Dios y decirle, hoy, ¿sabes qué, Señor? Yo hoy necesito esto otro, mañana esto y mañana pasado esto otro. O vengo ante Dios y digo realmente lo que realmente me pasa en mi vida. Señor, yo sé que no tengo esa comunión contigo, no me nace tener esa comunión contigo, me da lata leer la Escritura, me encuentro pesado que escuchar a los hermanos, no sé, ¿verdad? Ayúdame. Ayúdame, porque si yo no puedo, ¿verdad?, hacer todo esto que tú me estás pidiendo, ¿verdad?, yo no lo puedo hacer. No tengo las herramientas. Y nunca vamos a tener las herramientas, ¿verdad, hermano?, si no venimos a Jesucristo, si no venimos a Dios, si no venimos en oración, porque Él lo único que quiere es entregarnos y armarnos de todas estas cosas, como le decía al principio, para poder tener todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos en esta vida. Tengamos, ¿verdad?, esa tranquilidad, esa confianza, tengamos esa paz, ¿verdad?, que Dios quiere que también tengamos nosotros. Ese gozo dentro de todas las tribulaciones del cristiano, ¿verdad? Es que es imposible para el hombre natural entender que dentro de una situación difícil, ejemplo, enfermedad, problemas familiares, problemas laborales, deuda, pueda haber paz en un hombre. Cuando lo primero que el hombre natural ve es una desesperación en su vida. Y eso no quiere decir que al cristiano no le pase lo mismo. Sí, hay una desesperación. Pero luego el Espíritu Santo se encarga de decirnos, a ver, oye, espérate. Hay un Dios, tú crees en alguien. Vamos. Y uno vuelve a Dios. Dice, sí, tú tienes todo el control de las cosas. Y a lo mejor todo lo que estoy pasando es mi culpa. Yo no lo sé. Tú lo sabes. Perdóname. Entonces hay que ser sincero. A Dios le gusta que cuando uno venga a su presencia, sea sincero. Y humilde. Humilde. Y siempre, no sé, usted dirá, y yo sé que muchos se preguntan y dicen, no sé, pero si ¿para qué? Si Dios sabe toda esa cuestión. No, pero es que le gusta escucharlo de ti. Que salga de tu corazón. Él le encanta eso. Que se lo entregues a Él. Que se lo entregues a Él en sus confíes manos. Y descanses. El solo hecho de tú venir a Él es porque ya estás confiando en Él. Ya estás confiando. Estás confiando en tu problema, a lo mejor que te tiene todo empañada tu forma de vivir tu vida, no puedes vivir tranquilo porque estás con tantas cosas en tu cabeza. Pero si tú vienes realmente y le cuentas a Dios, le cuentas a Jesús lo que está pasando en tu vida, y lo que tú realmente eres en tu vida cotidiana, créeme que Dios va a escuchar esa sinceridad, esa humildad, esa humillación. Él la va a ver y va a ayudarte, va a levantarte. Pero eso no queda ahí. Tú tienes que seguir, ¿verdad? Tú tienes que seguir perseverando. Todo esto que Dios hoy nos ha hablado, ¿verdad? Todo lo que Dios hoy, ¿verdad?,
nos enseñó. No es para que nos escuchemos, qué lindo, sí, bonito. No, tomémoslo en serio. Esto es algo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas y que podamos vernos a la luz, ¿verdad?, de la santidad de Dios, nuestra condición pecaminosa, nuestra condición, ¿verdad?, de no merecer nada, esa condición en la cual el hombre debe estar siempre, no altivo, ¿verdad?, en esa condición de que Dios, realmente, yo tendría que haber estado en esa cruz, no tú. Reconocerlo, verse. Si yo cuando vengo a la Escritura, ¿qué es lo que es? Es el espejo. Es un espejo que a mí me está diciendo, ¿verdad? Y me está mostrando, ¿verdad? Y me está mostrando, ¿verdad?, mi condición. Usted cuando va a un espejo se muestra que está con los pelitos parados, se lavó la cara. Usted ve lo físico. No se lavó la cara, no está bien vestido, todo el tema. Con la Escritura es lo mismo, pero en el sentido del pecado. En la Escritura se queda desnudo, ¿cierto?, nuestro corazón. Nosotros en el espejo nos vemos físicamente, pero la Escritura revela lo que hay en nuestro corazón. Claro. Y Dios ve el corazón, la intención del hombre, ¿verdad? Por eso es que a Dios no se le puede engañar, aunque tú le digas lo que le digas, tú no lo vas a poder engañar. Él lo ve todo, lo sabe todo, y aunque tú lo hubieses hecho en una pieza oscura, Dios sabe todo. Y aunque no lo llevó a cabo, e incluso ya lo había pensado, lo maquinó en su corazón, pero no lo llevó a cabo, Dios también lo sabe. También lo sabe. Así es. Es. Y también somos culpables, aunque no lo hayamos hecho. Y lo dice más adelante aquí en Mateo 5, más adelante, unos versículos más adelante, ¿verdad? Lo dice, ¿verdad? Que, ¿verdad?, todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, aunque no lo hubiésemos llevado a la realidad, con el solo hecho de pensarlo ya, estamos pecando. Entonces nos deja la vara bien alta a todos los que siguen a Jesucristo. De hecho, si no, a usted no le sucede, hermano. Bueno, por lo menos a mí personalmente sí. Y no dudo que a muchos de ustedes también. Cada una de las bienaventuranzas nos ha dejado por el piso. Porque a la luz de cada una de ellas, lo que hemos visto es que no cumplimos ninguna. Y aquel que dice que las cumple todas está mintiendo a sí mismo. Porque no es verdad. No es verdad. Y como lo hemos visto, es un proceso de perfeccionamiento. Pero eso es lo que el Señor quiere, que nos demos cuenta de aquello. Que necesitamos a Él. Claro, que eso que acabas de tú de decir, que eso es lo maravilloso de esto. Que es un proceso. ¿Verdad? Que es un proceso. Y si yo tengo anhelos, ¿verdad?, ese anhelo yo sé que con la ayuda de Dios, ¿verdad?, voy a poder ir pasando todos estos procesos firmemente, fielmente, y Dios no me va a dejar solo. Claro, y van a haber momentos que vamos a ser como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro, dice la Escritura, con dolor. El cabestro, ¿cómo se meten en los caballos? Les causa dolor para que ellos frenen, y así muchas veces estamos nosotros. Y el Señor tiene que implementar dolor para que nosotros también nos dejemos moldear por Él. Así es. Y podemos aprender, porque cuando uno aprende así intelectual, no, sí lo sé, pero cuando estamos en el proceso es cuando realmente se ve si es que realmente las cosas como son, como decirlo. Pero gracias al Señor que tenemos al Espíritu Santo que nos está ahí ayudando, que no nos desampara, que si flaqueamos, ¿cierto?, nos lleva al Señor para pedirle perdón, porque tenemos esta lucha con el pecado, ¿cierto? Pero gracias a Él que nos promete, ¿cierto?, que vamos a ser saciados y vamos a ser bienaventurados, felices, muy felices, vamos a ser saciados, vamos a estar completos. ¿Por qué? Porque el pecado va a ser quitado. Ya no vamos a tener esta batalla día a día de poder rendirnos delante de Dios, de que mi carne quiere hacer tal cosa, pero mi espíritu, como decía Pablo, quiere buscar la ley de Dios. Pero lo que quiero hacer no lo hago, me encuentro haciendo lo que no quiero, aunque no quiero, y me duelo. Claro, que sabiendo hacer lo bueno hago lo malo, dice Pablo. Claro, entonces está esa lucha en el cristiano. Claro, y la vamos a seguir teniendo hasta que estemos con el Señor. Amén. Hasta que seamos totalmente revestidos de su justicia aquel día, ¿cierto? Y también nos vamos a estar saciados en ese aspecto, porque ya no va a estar el pecado ni en nosotros ni tampoco en el mundo. Porque va a ser todo hecho nuevo. Y vamos a estar con nuestro Señor y nadie nos va a quitar nuestro deleite. Nuestra felicidad, que el mundo no nos puede quitar. Porque Él no nos la dio, sino que la da Cristo. Amén.